Mi hija falleció dejando atrás a sus gemelos. Su marido dijo, voy a devolver a estos niños defectuosos. Abracé a mis nietos. Ellos susurraron, tal como estaba planeado, mamá, ¿cuál es la verdad? Voy a volver a casarme con una doctora. Voy a devolver el beso con unos genes defectuosos. Después del funeral de Mary, Andy pronunció esas palabras escandalosas ante mí y los gemelos. La rabia se arremolinó dentro de mí por su crueldad. Estaba a punto de enfrentarlo y exigir una disculpa, pero se marchó de la sala de espera. Pensé en correr tras él, pero vi a los gemelos sentados en un rincón con la cabeza baja. En ese momento cuidar de ellos era mi prioridad, no perseguir a Andy. Ken, Nick, lo siento mucho. Jamás imaginé que esto terminaría así. Qué abuela tan terrible soy por discutir delante de estos niños tan pequeños. Los abracé con fuerza y me disculpé. Pero, abuela, no te disculpes. La voz de Nick sonó más animada de lo que esperaba, su expresión también era alegre. Todo salió según el plan, mamá. Abuela, ya no tienes que preocuparte más. Las palabras de los gemelos me dejaron atónita. Me llamo Emily James y tengo 55 años. Mi esposo falleció hace unos años y actualmente vivo sola. Justo después de su muerte me sentía decaída con frecuencia, pero la razón por la que ahora puedo mantenerme positiva es probablemente gracias a mi hija Mary. Mary es mi única hija y se casó hace unos 10 años. Ahora tiene 32 y vive con su esposo Andy y sus 2 hijos, Ken y Nick, formando una familia de 4. Como su casa está cerca, Mary ha venido a verme con regularidad desde que falleció mi marido. Mamá, ¿estás comiendo bien? Oí que este pastel es popular últimamente. Vamos a comerlo juntas. Mary suele visitarme trayendo a Ken y Nick. Ellos me tienen mucho cariño. Abuela, juguemos juntas. Yo también quiero jugar con la abuela, dicen, saltando hacia mí llenos de energía. Mi casa, que solía estar silenciosa cuando estaba sola y a veces se volvía solitaria cuando me perdía en mis pensamientos, se llena de alegría cuando escucho las voces de los 3. Mary, Ken y Nick han sido un gran apoyo para mí. Sin embargo, Andy casi nunca aparece. Su trabajo parece exigente y rara vez tiene días libres que coincidan con los de Mary. Creo que Andy se siente un poco incómodo conmigo. En Año Nuevo y durante las vacaciones de verano viene con Mary y los demás, pero siempre muestra un semblante desagradable. Andy, siento incomodarte en tu preciado día libre. No, está bien, responde, con pocas palabras y apenas sin mirarme a los ojos. A veces incluso suspira. Entiendo que visitar a los suegros puede ser estresante y poco agradable. Sabiendo cómo se siente, trato de mantener la distancia lo más posible. Sin embargo, había algo que me preocupaba. Andy casi no ayudaba con el cuidado de los niños ni con las tareas domésticas. Desde que los gemelos eran pequeños, Mary ha combinado el cuidado infantil, las labores de la casa y su trabajo. Para apoyarla, yo cuidaba a los gemelos y visitaba su hogar para ayudar con las tareas. Durante esas visitas, Andy siempre estaba tirado en el sofá jugueteando con su teléfono. Ni siquiera se inmutaba cuando los gemelos lloraban. Es más, preguntaba con despreocupación a Mary, claramente sobrecargada. Oye, ¿dónde está mi cena? No pude quedarme callada y expresé mi preocupación varias veces. Andy, al menos haz tus propias cosas. Mary está cuidando a los gemelos. Cuidar a un bebé ya es difícil, con gemelos es el doble. Por eso creo que la pareja debe trabajar unida en la crianza. Pero Andy se limitaba a reírse. ¿Por qué tengo que escuchar esto de ti? Es un problema entre nosotros como pareja, así que no es asunto tuyo. Además, yo gano el dinero y mantengo a la familia. No creo merecer que me reclamen. Pero Mary también trabaja, ¿sabes? Claro, tú del lado de Mary, ¿no? Al fin y al cabo, es tu hija. Ojalá entendieras cómo se siente que te ataquen 2 contra 1. Con eso, Andy salía de la habitación molesto. Tal vez yo era la razón de su mal humor. Lo siento, Mary. Dije algo de más. Como suegra, probablemente no debía entrometerme en sus asuntos matrimoniales. Me sentí culpable de inmediato, pero Mary negó con la cabeza y agradeció mi intervención. No tienes que disculparte, mamá. Está bien. Estoy al límite porque no me escucha, sin importar cuántas veces se lo diga. Fue un alivio que lo dijeras por mí. Gracias.
Tenía ojeras marcadas al hablarme. Debido a la falta de cooperación de Andy, Mary prácticamente criaba sola a los gemelos. Verla luchar me partía el alma, así que decidí ayudarla lo más posible. Como resultado, los gemelos se apegaron más a mí que a Andy. Parece que él no juega con ellos, ni siquiera en sus días libres. Cuando eran más pequeños, Ken y Nick querían jugar con su papá, pero al darse cuenta de que Andy no les prestaba atención, dejaron de interesarse en él. Cuando venían los cuatro en vacaciones, los gemelos hablaban principalmente con Mary y conmigo, casi sin dirigirse a Andy. Tal vez no saben cómo interactuar con él, y Andy parece indiferente hacia sus hijos. Mientras Mary y yo jugábamos con los gemelos, él solo pasaba el rato con el móvil. Por supuesto, esto no hacía feliz a Mary. Andy, eres el único padre que tienen. No puedes hacer un tiempo para ellos. Después de que los gemelos se dormían, Mary le rogaba una y otra vez. Lo sé, quiero, pero estoy exhausto por el trabajo. Quiero relajarme en mis días libres, al menos. Además, juegan contigo y con tu mamá, ¿no? Con eso debería bastar. Al final, la distancia entre padre e hijos permaneció. Los gemelos cumplieron 6 y Mary parecía haber renunciado. Entiendo que Andy trabaje duro por la familia, pero Mary y yo deseábamos que pensara un poco más en los niños. Después de eso, seguí viendo a Mary y a los gemelos con regularidad, recibiendo energía de ellos. Eran mis adorables nietos y mi querida hija. En ese momento creía que esos días continuarían para siempre. Sin embargo, la actitud de Mary comenzó a cambiar. ¿Estás bien, mamá? ¿Qué ocurre, Mary? No pareces bien. Mary y los gemelos vinieron a mi casa como siempre, pero su semblante estaba inusualmente pálido. Cuando intenté preparar té, ella se ofreció a ayudar y casi se tambaleó como si sintiera mareos. Le dije que descansara y coloqué un colchón en la habitación contigua. Creo que solo estoy un poco cansada del trabajo y de la casa. Lo siento. Deberías ir al hospital. Tu rostro está pálido. No, estoy bien. Me recuperaré descansando. Pero yo no podía verlo solo como falta de sueño. Incluso cuando los gemelos jugaban en la sala, escuchaba la voz dolorida de Mary. Ellos también estaban preocupados, con el gesto ensombrecido. Tras ese día ella siguió viéndose mal. A pesar de mi insistencia, decía que estaba bien y solo estaba agotada. Temía que colapsara si continuaba así. Pensé en consultarlo con Andy, suponiendo que él también lo notaría en casa, pero mis expectativas estaban muy lejos de la realidad. Mary no se ha sentido bien últimamente. ¿Cómo la ves tú, Andy? Ah, sí. Andy se rió por lo bajo al teléfono. No podía ocultar mi sorpresa ante su respuesta. Si viven juntos, deberías notarlo. Mary no ha sido ella misma. Vamos, estás exagerando. Eres demasiado protectora solo porque es tu hija. Por supuesto que como madre me preocupa profundamente, pero Andy es su esposo, debería estar atento al bienestar de su esposa. Sería terrible que algo sucediera, así que por supuesto estoy preocupada. Son pareja, ¿no deberías preocuparte un poco más? Sí, lo entiendo. Finalmente, Andy cortó la llamada abruptamente. Tal vez soy sobreprotectora, pensé tras sus palabras, y decidí no consultarlo más. Aún así, la condición de Mary no mejoraba. Logré convencerla de que no podía seguir trabajando así y la insté a ver a un médico. Como resultado, le diagnosticaron cáncer. Por la detección tardía, no se podía hacer nada. El pronóstico era, como mucho, 1 año. Cuando oí eso del doctor, mi mundo se volvió oscuro. ¿Por qué Mary tenía que sufrir tal destino? Cuando noté su mal estado debí haberla obligado a ir al hospital. Tal vez lo habrían detectado antes. Estaba tan abrumada por la desesperación que ni siquiera podía llorar. Simplemente no aceptaba la realidad. Andy también estaba presente cuando el médico dio el pronóstico. Creí que él estaría tan impactado como yo, pero al terminar de hablar el doctor, el rostro de Andy se iluminó extrañamente. «Ah, qué pena», dijo. Me quedé helada. Continuó hablando, ignorándome. Bueno, si así son las cosas, no hay nada que hacer. Incluso mostró una sonrisa. Sentí terror. ¿Cómo podía aceptar la realidad con tanta facilidad? ¿Cómo podía mostrar los dientes cuando acababan de anunciar la expectativa de vida de su esposa?
Pensé que tal vez solo estaba fingiendo valentía para no hundirme en la tristeza. Ya veo. No encontré palabras y apenas asentí. Debía creer que Andy estaba en shock internamente. Necesitaba creerlo o se me rompería el corazón. Se decidió entonces la hospitalización de Mary. Ella se mostraba fuerte, pero entendía su estado. La mirada ocasionalmente triste que dejaba ver era desgarradora. Mamá, por favor, cuida a los gemelos. Andy hizo una sugerencia descomunal. Como estaba ocupado con el trabajo, quería que yo me hiciera cargo de los niños en mi casa. Pude entender que, al no haber participado antes en las tareas ni en la crianza, le resultara difícil cuidarlos mientras trabajaba. Pero los gemelos estaban destrozados porque su madre estaba hospitalizada. ¿No deberían estar con su padre en ese momento? Los gemelos deberían estar contigo, Andy. Yo ayudaré con la casa. Andy rechazó mi propuesta. No, estoy saturado de trabajo. Además, los niños parecen más felices contigo, mamá. Llevaré sus cosas mañana. Al final me vi empujada a cuidar de ellos. Ken, Nick, lo siento. Viviremos con la abuela un tiempo. No te disculpes, estamos felices de estar contigo, abuela. Papá no hace nada por nosotros ni nos escucha. Gracias, abuela. Los gemelos sonrieron, aunque fuera una valentía fingida, y eso me alegró. Decidí cuidarlos bien por ellos y por Mary. Pero incluso después de llevármelos, Andy nunca vino a verlos. Pasó un mes, lo contacté y solo recibí un mensaje. Estoy ocupado con el trabajo, imposible. Su casa está cerca, aunque esté ocupado, ¿no querría verlos? Después de eso ignoró mis llamadas y ni siquiera leyó mis mensajes. Ken y Nick actuaban alegres, pero debían estarse forzando. Me sentía terrible por ellos. Esto no podía seguir. Andy debía ser consciente de su papel como padre, pero ni siquiera me hablaba. No sabía qué hacer. No podía consultarlo con Mary, que ya luchaba contra su enfermedad. ¿Podía hacer algo sola? Lo pensaba cada vez que veía la sonrisa de los gemelos. Un día, camino a la habitación de Mary en el hospital, ella me miró con expresión seria. Gracias por cuidar a los niños, mamá. Siento la molestia. ¿Cómo lo supiste? No quería preocuparla, así que no le había dicho que cuidaba a los gemelos, pero parece que ya lo sabía. Andy tiende a cargar sus problemas a otros, así que lo temía. Y pasó justamente eso. Lo siento, mamá. Está bien, Mary. Puedo con todo por los niños, pero no te esfuerces demasiado, ¿vale? Jamás imaginé que terminaría así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía por qué alguien tan trabajadora tenía que pasar por esto. La frustración y la ira me invadían. Puedes dejar a los niños conmigo. Ambos esperan que vuelvas a casa. Sí. Aún no me rindo. Mary se obligó a sonreír y me miró fijamente a pesar de su cuerpo dolorido. Eso es, te pondrás bien, Mary. Creí en eso e hice todo para apoyarla, permaneciendo a su lado. Al día siguiente visité a Mary con los gemelos. Sonrieron al verla y ella les devolvió la mirada con dulzura. Entonces entró su doctora. Mary, ¿cómo te sientes? La doctora era la doctora Kim. Al notar a los gemelos, sonrió. Oh, qué lindos. Deben de ser tus hijos, ¿verdad? Son gemelos. Vamos, saluden a la doctora. La doctora. Kim se agachó a su nivel, pero, por alguna razón, los gemelos apartaron la cara. Vamos, ustedes dos. Eso es grosero con la doctora. Disculpe, doctora. ¿Qué ocurre? Normalmente los gemelos saludan a los extraños con un alegre hola, y no son tímidos. ¿Por qué no respondían a la doctora Kim? Ni con la insistencia de Mary y Mia hablaron. Ella se marchó un poco incómoda. ¿Qué sucede con ustedes dos? ¿Por qué ignoraron a la doctora? El tono de Mary fue un poco más estricto de lo habitual, pero los gemelos bajaron la vista con gesto hosco. Era la primera vez que pasaba algo así y ni Mary ni yo supimos qué hacer. Pensé que lo mejor era cambiar de tema. Por cierto, Andy vino el otro día, ¿verdad? De hecho, lo había llamado pidiéndole que fuera al hospital. Sin embargo, se excusó diciendo que era imposible, aunque aseguró que ese día iría. Me tranquilizó pensar que al menos visitaría a Mary, pero ella frunció el ceño.
No ha venido ni una sola vez. ¿En serio? Mary dijo que Andy jamás había visitado su habitación. Entonces, ¿por qué dijo que iría? Tenía una pregunta, pero no era algo que debiera hacerle a Mary. Cambié de tema otra vez, charlé un rato agradable y luego me marché con los gemelos. Aún así, no podía sacarme a Andy de la cabeza. ¿Por qué mentir y negarse a ver a los niños? ¿A dónde iba? Estaba segura de que, si se lo preguntaba, no diría la verdad. Tenía un mal presentimiento. Abuela, ¿qué pasa? ¿Estás triste? Los gemelos me miraban preocupados. No es nada, no se preocupen. Sonreí, intentando cambiar el ánimo. Ellos siguieron mirándome y hablaron. Estás pensando en papá, ¿verdad? Papá va al hospital, solo que no a la habitación de mamá. ¿Cómo? Me quedé mirándolo sin comprender. Papá habla con esa doctora. Sonreían y se reían los dos. Las expresiones de los gemelos eran sombrías. Debieron percibir algo desagradable en el ambiente. No hay ninguna razón para que obtengas dinero, solo intentas aprovechar la muerte de Mary y extorsionarme, ¿verdad? Eres lo peor. Me mantuve firme ante sus gritos. No estoy extorsionándote, respondí con calma. Lo que estoy reclamando es la compensación que le corresponde a la familia de Mary por tu infidelidad y por el daño que causaste mientras ella luchaba por su vida. La ley respalda mi solicitud. En ese momento llegó mi abogado, el señor Hernández, sosteniendo una carpeta repleta de documentos. Señor Andy Thompson, dijo sin levantar la voz, aquí constan los registros de llamadas, los mensajes de texto y las grabaciones de cámara de seguridad que prueban su relación con la doctora Kim mientras su esposa permanecía hospitalizada. También tenemos testimonios de enfermeras y personal del hospital. Andy enmudeció. La doctora Kim, pálida, trató de hacerse a un lado, pero el abogado le mostró otra copia de la demanda civil. El hospital ya había sido informado de su conducta inapropiada con un familiar directo de una paciente. Esto es un montaje, balbuceó Andy. Nada de esto se sostendrá ante un juez. El abogado esbozó una leve sonrisa. Eso lo decidirá el tribunal. Mientras tanto, existe una medida cautelar para garantizar que los menores permanezcan con la señora James. Se ha determinado que usted no es apto temporalmente para la custodia. Andy abrió la boca, pero ningún sonido salió. Se giró hacia mí con furia, luego hacia los gemelos que observaban desde la puerta del pasillo, tomados de la mano. Al verlos, desvió la mirada. Quizá fue la primera vez que comprendió lo que estaba perdiendo. El proceso judicial se prolongó varios meses. Durante las audiencias, salieron a la luz depósitos bancarios irregulares, correos electrónicos y conversaciones que demostraban que Andy y la doctora Kim planeaban casarse tan pronto concluyera el duelo oficial. El juez falló a mi favor. Obtuve la custodia definitiva de Ken y Nick, así como una indemnización considerable que deposité íntegra en un fondo a nombre de los niños para su educación futura. La doctora Kim fue suspendida del hospital en tanto el comité de ética evaluaba su caso. Andy, arruinado y sin el respaldo de su nueva pareja, se marchó de la ciudad. No volvió a presentarse en otra vista. El tribunal dictó sentencia en rebeldía. 2 años después, mi hogar rebosa de voces y risas. Ken y Nick han crecido sanos y curiosos. Ya dominan la bicicleta y tocan algunas melodías en el piano que era de su madre. Cada noche colocamos una fotografía de Mary sobre la mesa del comedor y encendemos una pequeña vela. Hablamos de ella con naturalidad, de su risa contagiosa, de cómo les enseñó a atarse los cordones o de la forma en que siempre encontraba tiempo para leerles un cuento, aun estando cansada. A veces, cuando los niños ya duermen y la casa queda en silencio, siento una punzada de tristeza. Entonces recuerdo las palabras de Mary el último día que la vi consciente. Mamá, pase lo que pase, hazlos sentir amados. Aprieto fuerte ese recuerdo y respiro. La vida no volvió a ser como antes, pero aprendimos a sembrar pequeños brotes de alegría en medio de la ausencia. Y aunque la herida nunca desaparecerá del todo, el cariño que compartimos, ese mismo que Mary nos dejó, ha sido suficiente para guiarnos, paso a paso, hacia un futuro más luminoso.